¿Por qué los remakes modernos fracasan en el cine? ¿Qué está pasando? ¿Por qué vemos esta misma estrategia fracasar una y otra vez? ¿Están condenados a ser olvidados? ¿O existen algunos que podrían llegar a funcionar? Vamos a analizar todo esto en este video, así que acompáñame. Bueno, pero ¿por qué hay tantos remakes últimamente? ¿Qué está pasando? ¿Realmente estamos en la era del remake? ¿A qué se debe? ¿Y qué es esto de remakes para audiencias modernas? Hola gente, ¿cómo están? Soy Gilorian y hoy nos adentramos en un tema candente en la industria cinematográfica, los remakes modernos y por qué muchos de ellos parecen estar destinados a desvanecerse en la oscuridad del olvido. Desde los cambios en la narrativa hasta la falta de originalidad, analizaremos por qué estos remakes podrían estar condenados desde el principio. Comencemos por el corazón del asunto. Todo esto comienza por una falta de originalidad y por eso surgen estos remakes modernos. Hollywood, en su afán de capitalizar el reconocimiento de las marcas y las franquicias, ha caído en la trampa de reciclar y reciclar y reciclar historias y personajes que ya conocíamos bastante bien. Esto se traduce en una pérdida de la frescura que una vez tuvieron las películas originales. Como por ejemplo, podríamos llegar a empezar con la nueva versión de la Cazafantasmas, esta Cazafantasmas 2016, que fue un desastre, pero a alguien se le ocurrió y alguien pensó que era una muy buena idea. ¿Realmente necesitábamos esa nueva versión que se pierda la esencia que hizo que la película original fuera tan especial? Miren lo mala que fue esa idea, que ellos mismos luego intentaron arreglarla. La falta de originalidad no solo afecta a la calidad de las películas, sino que también erosiona la confianza del público. En lugar de sorprendernos con nuevas historias y conceptos, los estudios de cine parecen contentarse con entregarnos versiones ligeramente modificadas de lo que ya conocíamos. Esto obviamente deja a los espectadores preguntándose si los remakes son simplemente intentos de ganar dinero fácil engañando al consumidor. Es una idea que resulta un poco vaga, seamos sinceros. El problema recurrente es que los remakes modernos se encuentran politizados. La politización excesiva dificulta la narrativa. En lugar de centrarse en el desarrollo de personajes y la narración convincente, algunos remakes se enfocan en cambiar aspectos como el género y la identidad sexual de los personajes. Esto puede alejar a los espectadores y desviar la atención de la trama. Si bien la inclusión y la diversidad en el cine son importantes, la sensación es que estos cambios se hacen solo por obligación, en lugar de elección creativa, y esto termina siendo perjudicial. El punto importante ya no es contar una buena historia. El punto importante es volver a contar la historia que ya conocías, pero con un cambio de género o con un cambio de raza. Los personajes icónicos se ven afectados negativamente por estos cambios, incluso los pocos que quedan solo quedan en la historia para ser ridiculizados, lo que obviamente lleva a una desconexión total entre el público y las nuevas encarnaciones de personajes que alguna vez fueron amados y reconocidos. Ejemplos como este hay muchos, de Star Wars hay muchos, de Indiana Jones hay muchos, pero tomemos por ejemplo la reimaginación de Velma. ¿Se acuerdan de eso? Por Dios, ¿no? Por Dios. Y aprovecho a decir Velma, una serie de HBO, ya que hace poco se descubrió que el mismo CEO de HBO utilizaba cuentas falsas para insultar a los críticos que no les gustaban sus series. Y estamos hablando de HBO. Imagínense las cosas que hace Amazon, Netflix o Disney. Si bien puede ser loable que se busque mayor diversidad en los personajes, ¿es necesario descartar la esencia misma del personaje original? ¿Es necesario destruir de esa forma a Fred en la serie de Velma? Y además privarlo de su masculinidad. Esta es otra narrativa recurrente en estos remakes modernos: destruir la masculinidad de los personajes. Un punto crucial que muchos olvidan es que los remakes a menudo dejan atrás el espíritu mágico que hizo que las propiedades originales fueran queridas por generaciones. ¿Por qué se necesita reinventar a un personaje y mundos que ya eran cautivadores tal como eran? Esto no solo socava la esencia de los personajes, sino que también aliena a los fanáticos leales que esperaban ver una continuación fiel de lo que amaban. Una tendencia interesante es cómo estos remakes modernos generan un breve destello de interés en línea
pero que rápidamente se desvanecen en el olvido. Se ponen en tendencia una semana, a veces menos, en las redes sociales, pero quizás no por las buenas razones, sino que se ponen en tendencia por lo mala que es y por discusiones absurdas de si no te gusta esto, eres un... ya se imaginan. A medida que el ciclo de producción y promoción avanza, los debates y la controversia en línea pueden hacer que parezca que estos remakes están en todas partes. Puede hacer que parezca que todo el mundo los están viendo. Pero una vez que se estrena esta película o serie o producción y pasa el tiempo y cada vez menos tiempo, el interés disminuye rápidamente. Y como siempre digo, ese es el juez más efectivo. El paso del tiempo dirá si el producto fue bueno o no. Y por más buenas reseñas que intenten comprar, por más falacias que intenten utilizar para defenderlos, por más suma de opiniones que no llevan a nada que digan, el tiempo es el que dirá cómo fue realmente. Y no se extrañen que los que lo defendían, no se extrañen que los que lo defendían luego lo terminan odiando. Otro aspecto preocupante es la caracterización masculina de algunos remakes. Esto ya lo venía diciendo antes. Hemos presenciado una tendencia en la que los personajes masculinos son retardados, son castrados, son indecisos, son débiles, son personajes a destruir. Son la encarnación de todo lo que está mal en este mundo. Esto no solo va en contra del espíritu de los personajes originales, porque sí, hay personajes que eran así y no hay ningún problema, pero si el personaje era el héroe de la historia, era la esperanza de la historia, como por ejemplo Luke Skywalker, no podés mostrármelo como me lo mostraste en las continuaciones de Rey Palpatine. Esto plantea interrogantes sobre cómo estas representaciones pueden influenciar a las mentes impresionables de los hombres más jóvenes y qué modelos a seguir es el que le están mostrando. Es cierto que algunos argumentarán que estas representaciones buscan desafiar los estereotipos de género, pero la pregunta de todo esto es, ¿se está haciendo de manera efectiva o simplemente es una respuesta a las demandas de la política de identidad? Una cuestión que vale la pena explorar es si los remakes modernos realmente logran su objetivo de revitalizar una propiedad intelectual, ¿están realmente atrayendo a nuevas audiencias o simplemente están alienando a los fanáticos originales y están perdiendo en visualizaciones? Si analizamos el interés en línea de la película original de Willow en comparación con la serie de Willow de 2022, el breve destello de interés en la nueva serie solo sirvió para reforzar este sentimiento nostálgico hacia la original, cuyo interés es mucho más alto y siempre lo será, a pesar del paso del tiempo. Entonces, a todo esto me pregunto, ¿cuál es el propósito real de estos remakes si no pueden superar o alcanzar el legado de las obras originales? Y lo único que están haciendo es perder contra ellas. En medio de toda esta frustración y polarización en torno a los remakes modernos, es fundamental recordar que la creatividad y la originalidad siempre han sido pilares de la industria cinematográfica. Si bien es cierto que Hollywood a menudo se aferra a lo familiar por razones económicas, es importante que los guionistas y cineastas recuerden que deben revitalizar las propiedades existentes en lugar de tratar de repararlas o reinventarlas a su imagen y semejanza. Y si no pueden hacerlo, mejor que no los toquen. La pregunta verdadera que nos debemos hacer es cómo podemos crear contenido que perdure en el tiempo. Eso es lo que tendrían que preguntarse. Pero para lograrlo es necesario enfocarse en el desarrollo de los personajes, en la narrativa original, el diálogo ingenioso y la creatividad que hace que el cine sea una de las formas de arte más poderosas. Es un llamado de la industria para que vuelva a sus raíces y que recuerde que la magia del cine radica en contar historias cautivadoras y auténticas, y que puedan sobrevivir al paso del tiempo por lo buenas que son y no por lo que los medios o los críticos, que ya sabemos quiénes son, nos digan lo que tenemos que pensar. En conclusión, los remakes modernos se enfrentan a una serie de desafíos desde la falta de originalidad hasta la polarización excesiva de la narrativa y la pérdida del espíritu
de las obras originales. Para crear algo duradero se necesita corazón, se necesita imaginación. Y si eres guionista, tu primer impulso no debería ser la reinvención, sino sublimar tus propias fantasías e ideología al servicio del material de origen que te consiguió el trabajo en primer lugar. Estás ahí para revitalizar las propiedades existentes, no para intentar repararlas o reinventarlas a tu propia imagen. Y si no me creen lo que digo, escuchen las palabras de un director de cine que fue uno de los más ganadores de Oscar de los últimos años, con una película que sigue siendo exitosa más de 20 años después. Did you have some kind of mechanism in a sense so that you could make sure that you were true to Tolkien? Well, we didn't want to put any of our own, certainly in terms of the thematic material, we didn't want to put any of our own baggage. I mean, we had no interest in putting our messages into this movie, but we thought that we should honor Tolkien by putting his messages into it. And we thought he cared about things. The countryside and the rise of evil, and he cared passionately about certain issues. And we thought what we should do to honor him is to make sure that what he cared about ends up in the movie. That's what we tried to do. I think to apply modern political thinking on a story that is essentially 50 years old is a little bit inappropriate. A few moments later. Cómo ha pasado el tiempo, ¿eh? Cómo han cambiado los directores. A pesar de la controversia y la atención en línea, estos remakes suelen tener un impacto efímero en la cultura cinematográfica. Porque para que un remake sea recordado, debe respetar la esencia del material original. No está mal hacer remakes. Lo que está mal es traicionar al material original y que sea irreconocible, pero poniendo su nombre en la portada para poder vender ese producto que en realidad es malo, que con otro nombre no duraría ni 2 segundos en la tendencia. Los remakes deberían respetar ese material original y deberían ofrecer algo nuevo y valioso para la audiencia. Deberían poder conectar a la gente que vio ese material original con la gente nueva que ahora lo va a poder descubrir. Pero para eso se necesita compromiso y profesionalidad, cualidades que cada vez son más escasas en este mundo. Pero no todo está perdido. Hay mucha gente valiosa, hay mucha gente talentosa, hay mucha gente con corazón dispuesta a dar lo mejor de sí. Está en nosotros poder descubrirlas y escucharlas y acompañarlas en su proceso. Y hasta aquí llegamos con este análisis sobre los remakes modernos y si serán recordados o no. Si llegaste hasta acá te lo agradezco, espero que te haya gustado. No olvides compartir este video en las redes sociales y en todas partes para que el mensaje llegue y se escuche. No olviden darle like y suscribirse al canal, que siempre ayuda, así como también dejarme sus comentarios y opiniones sobre este video y lo que opinan de este mensaje. También, ya que estoy, los invito a escribir en los comentarios y preguntarles de qué otras cosas les gustaría que hable, de qué otras series y películas les gustaría que comente en los próximos videos. Un abrazo a todos, muchas gracias por escuchar, muchas gracias por compartir estos videos, muchas gracias por suscribirse, un abrazo muy grande y los espero y los veo en el próximo video. Y como siempre, gracias por estar.